Dios le bendiga mucho de una manera muy especial en esta rica y agradable noche que nos da el Señor. Debo darle la gracia a la hermana Jocelyn Araujo, quien coordina en estos tiempos de coronavirus estas clases de manera virtual. Gracias al pastor y a todos los que forman parte de la coordinación de la clase bíblica. En esta noche nosotros tenemos el privilegio de abordar la lección número 14, la experiencia pentecostal continúa. La voluntad de Dios, hermano, es que todo creyente en Cristo sea bautizado en el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es que todo creyente cristiano sea bautizado en el poder del Espíritu Santo. Antes de iniciar esta importantísima clase, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos use de una manera muy oportuna y muy especial. Amante Dios, poderoso, divino y gran Señor, oh Padre, usted que mora a las alturas de los santos cielos, te damos muchísimas gracias por esta bella oportunidad que tú nos brindas de poder estar delante de tu grata y oportuna presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me brindas de poder edificar a la iglesia y a todos los que puedan acceder a este canal, Señor, de información para nosotros hablarles sobre esta importante clase en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Fíjense, hermano, que el versículo clave de estas clases dice que entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto está en Hechos de los Apóstoles 11, capítulo 11, versículo 16. Como Pentecostés, hermano, creemos que el bautismo del Espíritu Santo debe estar al alcance de todos. Como Pentecostés también creemos que el Espíritu Santo debe de ser, el bautismo del Espíritu Santo debe de ser una conquista que toda iglesia se aboque a conseguirlos. Como Pentecostés, hermano, creemos que el Espíritu Santo debe de estar al alcance de todos nosotros, de toda la iglesia, de nuestros hijos, de los que están lejanos, pero que creen firmemente en el Dios Todopoderoso, y también de todos aquellos que aspiran a venir a los pies de Cristo Jesús con un corazón contristado y humillado, pues cuando vengan es un propósito básico y fundamental que reciban bautismo del poder del Espíritu Santo de Dios. Es el mismo Pedro, el apóstol Pedro, quien nos dice que es la promesa para que todos nosotros y para nuestros hijos, lo que está ahí lejos, para que todos, aquel que crea, para que todo aquel que tenga la ansia de recibir el poder del Espíritu Santo lo reciba. Esto está en Hechos de los Apóstoles 2:39. Después, hermano, de la salvación, porque inmediatamente usted viene a los pies de Cristo, ya usted es salvo. Después de la salvación, la conquista mayor es recibir el bautismo por parte del Espíritu Santo de Dios. Y es justamente el tema básico y fundamental que nos da esta clase cuando nos dice que la experiencia pentecostal continúa. Y cuando se habla de experiencia pentecostal, lo que nos está hablando es de la experiencia que puede tener todo cristiano cuando recibe el bautismo del poder del Espíritu Santo. Es una experiencia grande, es una experiencia inmensa, porque el poder del Espíritu Santo es lo que nos capacita a nosotros para hacer todas las cosas que desde el punto de vista humano, que desde el punto de vista secular no podemos hacer. Pero el Espíritu Santo nos impulsa, nos da el poder, nos da la fuerza para perseverar, para tal y ligar al hombre fuerte, para hacer las obras de sanidad en el nombre de Cristo Jesús, para hacer la obra de evangelismo en el nombre de Cristo Jesús, para ir a Jerusalén, a Samaria, a Judea y hasta los últimos confines de la tierra, a llevar este evangelio y la sana doctrina en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso lo podemos nosotros conquistar por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. En esta clase nosotros vamos a ver algunos personajes que son fundamentales para llevar el evangelio a los gentiles, pero sobre todo para llevar la idea de que el Espíritu Santo también debía de estar al alcance de los gentiles. Fíjense, hermano, que en el capítulo 6
y 7 de Hechos de los Apóstoles, de quien primero nos habla es de un gran personaje que fue asesinado o muerto a pedrada. Nos referimos al nombre de Esteban. Esteban, hermano, fue quien encendió la chispa de la hazaña, diríamos, de lo que se oponían al cristianismo. Pues Esteban enarbolaba que el cristianismo no era lo mismo que el judaísmo, y Esteban enarbolaba principios básicos y fundamentales en lo económico, en lo teológico, que eran diametralmente opuestos al judaísmo, a la ley que imperaba en ese entonces. Él decía que el cristianismo era diferente a todos esos aspectos. Las grandes autoridades judías de ese entonces lo mataron a pedrada, y como consecuencia de esto también se destapó una gran persecución. En esta gran persecución, independientemente de que nosotros lo veamos, y fue así un gran sufrimiento para el pueblo de Dios, en esta gran persecución el Señor permitió que se expandiera el evangelio, pues los líderes tuvieron que salir huyendo de Jerusalén. Y un gran líder que salió huyendo de Jerusalén y que hizo un gran trabajo fue Felipe, quien tuvo que salir para Samaria. Entonces, en esta experiencia nosotros vemos cómo esa salida de Felipe huyendo de la persecución para Samaria después se convirtió en una decisión que fue muy provechosa para el crecimiento y la consolidación del evangelio de la sana doctrina. Nosotros vamos a leer y vamos a ver en el primer subtema: los convertidos reciben el Espíritu Santo. Vamos a leer brevemente Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5, 6 y 12. Vamos a ver qué nos dice Hechos, versículos 5, 6 y 12. Dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mi alma te alaba, mi querido Dios. Fíjense, hermano, que para Felipe fue una gran tristeza en principio cuando tuvo que dejarlo todo quizá y salir huyendo. La comunidad que le quedaba más cercana era Samaria. Samaria es una tierra amplísima, lo que es hoy Cisjordania, y es del mismo tamaño que la actual Israel. En ese contexto le toca a Felipe salir huyendo a Samaria, y también le toca a Felipe predicar el evangelio aquí en Samaria, los samaritanos. Como ustedes bien saben, Samaria pertenecía al reino del norte cuando se dividió Israel, pero luego en el año 722, cuando los asirios intervinieron al reino del norte, ellos sacaron buena parte de las personas que vivían en Samaria y metieron parte de su gente. Eso significa que los samaritanos comenzaron a desarrollar una religión híbrida. Tenían cierta fe en el judaísmo, pero tenían también su forma muy específica de practicar su religión. Lo importante es, hermano, que en este contexto, con una Samaria que no se llevaban bien con los judíos, con una Samaria que estaba sometida a una hibridación desde el punto de vista teológico, con una Samaria donde existía mucho la hechicería y la brujería, a Felipe le corresponde predicarle a Cristo y a Cristo resucitado. Es muy importante, hermano, porque esta prédica la hizo Felipe lleno del poder del Espíritu Santo. Esta prédica la hizo Felipe lleno del poder de Dios. Esta prédica no la hizo Felipe a mano pelada, y como consecuencia Felipe recibió los logros, los parabienes que da el Señor cuando nosotros buscamos presencia de su poder.
Y dice la palabra que pudo actuar con autoridad frente a los que eran hechiceros, a los que eran brujos, pudo sanar paralíticos, pudo sanar enfermos de toda índole. Y eso, amén, también de que se encontró con unos samaritanos que estaban deseosos de la palabra, y eso le ayudó a Felipe a predicar un evangelio de poder, amén, de que también pudo desarrollar cierta actividad económica para su sostén. Fíjense, hermano, que una de las cuestiones básicas y fundamentales que logró Felipe en este importantísimo trabajo fue que la gente aceptaron a Cristo como su único y verdadero Salvador. Felipe no predicó ahí la imposición de manos para que la gente recibiese el poder del Espíritu Santo, sino que Felipe predicó a Jesucristo. A lo mejor, como era un cristiano helénico, es decir, lleno de cultura griega, al Dios Todopoderoso le interesaba que fuesen los judíos, los apóstoles judíos, que predicasen la palabra y que también hicieran la imposición de manos para que los samaritanos recibieran el bautismo del poder del Espíritu Santo. Llegó, según establece la palabra, llegó a Jerusalén la buena nueva de que en Samaria había un gran despertar, en Samaria había un gran crecimiento del cristianismo, y entonces para Samaria fueron el apóstol Pedro y Juan a reforzar el trabajo que estaba haciendo Felipe. Fíjense, hermanos, que vamos a presentar el itinerario que le correspondió a Felipe. Pues dice que de Jerusalén tuvo que salir huyendo a Samaria. Luego el Señor lo mueve por medio del Espíritu Santo a que fuese por Gaza, a que llevara la prédica al príncipe de la reina Candace, que es también un tipo de evangelismo personal. Y luego Felipe se traslada a Jope, se ubica en Cesarea de Filipo, pero en todas esas comunidades, ustedes van a ver en el mapa, en todas esas comunidades que le correspondió a Felipe transitar o llegar, iba predicando el evangelio de la buena nueva, e iba también predicando la necesidad de que la gente recibiera el poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor quiere también que nosotros, donde quiera que vayamos, prediquemos este evangelio de la buena nueva, y que a los hermanos de la iglesia le prediquemos sobre la necesidad de que reciban el bautismo de parte del poder del Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, mi querido Dios. Hay otras importantes experiencias, hermano, de cómo los gentiles reciben el Espíritu Santo, y esta experiencia está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 44 al 48. La palabra siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedases por algunos días. Aquí, hermanos, se da una situación extraordinariamente milagrosa, de esas que nosotros hablamos, que suceden cuando hay presencia del poder del Espíritu Santo. Dice que un militar piadoso llamado Cornelio, un militar romano que dirigía la compañía la italiana, constituido por aproximadamente 100 militares, era un hombre piadoso, un hombre que oraba, un hombre que hacía bien hacia los pobres judíos,
él oraba mucho y él recibió una visión como a las 3 de la tarde, y en esa visión un ángel le dijo que fuese a Jope a buscar a Simón Pedro, hablándole del apóstol Pedro, a recogerlo en la casa de Simón el curtidor. Cornelio entonces, como jefe al fin, envió a 2 criados y envió a un militar a buscar a Simón Pedro. Y cuando Simón Pedro llega a la casa y allá están todos reunidos, y Simón Pedro habla de la experiencia de la vida, muerte, resurrección de Cristo y del bautismo del poder del Espíritu Santo, ahí mismo, hermano, se desprende una bendición, un derramamiento del poder del Espíritu Santo, y todos los gentiles que estaban en esa reunión comenzaron a hablar en otras lenguas, como muestra fehaciente y evidente de que también el Señor estaba bautizando con el poder del Espíritu Santo a la población de los gentiles. Dice que los que andaban con Pedro quedaban atónitos por ello ver cómo esta población de gentiles hablaban en lengua, así como lo hicieron en Jerusalén los apóstoles cuando hubo el gran derramamiento del poder del Espíritu Santo de Dios. Un aspecto muy importante fue que ahí se presentó entonces la incógnita o la interrogante si estos gentiles podían ser bautizados, si estos gentiles podían ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el apóstol Pedro pues dijo que si ya Jesucristo lo había bautizado con el hablar de lengua, como muestra fehaciente de que habían sido bautizados, ellos no tenían ningún inconveniente por qué no bautizarlos, y fueron bautizados en agua, fueron bautizados en espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquí, hermano, también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 15 al 18, dice que cuando el apóstol Pedro llega a Jerusalén, entonces allá se encuentra con la polémica, y está reunido en Judea con los demás apóstoles, se encuentra con la polémica y con la contradicción de cómo él bautizó, igual que a los judíos, a los gentiles, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y con cómo él lo bautizó, cómo él le hizo la imposición de manos para que esta gente recibiesen la bendición del Espíritu Santo, porque los judíos creyeron que solamente el hablar en lengua, que solamente el bautismo en el Espíritu Santo estaba reservado para ellos. Y ya el Señor había abordado esto con el apóstol Pedro cuando Pedro tuvo un diálogo con el Señor, y el Señor le decía a Pedro que no dijera inmundo a lo que él había purificado. Pedro creyó que se estaba refiriendo a los animales, pero el Señor lo que le estaba diciendo es: si yo he limpiado a los gentiles, si yo quiero que los gentiles me sirvan como me sirven ustedes, si yo quiero que los gentiles también conozcan la buena nueva de salvación, si yo quiero que los gentiles reciban este evangelio de poder, del amor y de la gloria y de la esperanza, pues usted tiene la necesidad de bautizar a los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, recibió Pedro de parte de los hermanos apóstoles que estaban allá en Jerusalén, recibió el visto bueno, y fue objeto, este evangelio expansivo fue objeto de mucho gozo y de mucha algarabía en medio de la población judía que estaba allá en Jerusalén. Es decir, hermanos, que este poder del Espíritu Santo no está limitado a la iglesia, a nadie. Este poder del Espíritu Santo es para los niños, para los adolescentes, para la dama, para los caballeros. Este poder del Espíritu Santo es para los ancianos. Este poder del Espíritu Santo es para los blancos, para los morenos. Este poder del Espíritu Santo es para los del campo y de la ciudad. Este poder del Espíritu Santo es para los europeos, para los norteamericanos. Ojalá que en estos momentos que existe este gran problema racial en Estados Unidos, y
y que el presidente enarbola la Biblia, ojalá sea de verdad y que el Señor en algún momento lo toque para que él, en vez de constituirse en una llama que encienda más el fuego, se constituya en un elemento que apacigüe esta situación revoltosa que existe en los Estados Unidos como consecuencia de una práctica que es de Satanás. La discriminación racial es de Satanás. El Señor no está con la discriminación racial. El Señor lo que está es con la idea de que todos recibamos bendición de parte del poder del Espíritu Santo. Hablamos ahora también, hermano, en esta, ya concluyendo casi, hablamos en este subtema, y es otro tema, subtema importante, y es que los discípulos reciben el Espíritu Santo. Vamos a leer lo que nos dice Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 7. La palabra siempre se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, y esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndolo impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo de Dios. Es otra experiencia que tuvo Pablo allá en Éfeso, que queda una gran ciudad que queda al oeste de lo que es hoy Turquía. Dice Lucas, el autor del libro de los Hechos, y describe a discípulos diciendo que eran seguidores de Cristo. Si hubiesen sido seguidores de Juan el Bautista, lo describe, pero discípulos significa que eran seguidores de Juan el Bautista. Y Pablo, discípulos que eran seguidores de Jesucristo. Y Pablo le pregunta a estos discípulos de él si habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos dijeron que no habían oído hablar sobre esto. Sin embargo, es muy importante que se sepa que el mismo Juan el Bautista habló del Espíritu Santo, y que en el Antiguo Testamento también se hablaba del poder del Espíritu Santo. Ellos a lo mejor querían decir que ese advenimiento que hablaba Joel cuando decía que en los postreros días el Señor iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne y sobre toda sangre, todavía no había llegado a ellos, a los Éfesos. Sin embargo, el derramamiento del poder del Espíritu Santo ya se había realizado allá en Jerusalén en ese gran día de Pentecostés. Pero Pablo le educó, lo instruyó sobre cómo debían de recibir, le predicó la palabra sobre cómo debían de recibir la presencia del poder del Espíritu Santo. Y dice que en un momento esta persona de Éfeso, todos estos discípulos de Cristo de Éfeso también recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Y Pablo entonces le hizo la imposición de mano y comenzaron a hablar en otras lenguas como muestra fehaciente de que también estos gentiles de Éfeso habían recibido la bendición, habían recibido la unción del poder del Espíritu Santo de Dios. Hermano, tenemos como iglesia, y es una gran preocupación, a nosotros nos consta que es una gran preocupación de nuestro pastor Rafael Peña Pilarte y la pastora Evelyn Minaya, y del liderazgo de la iglesia y de toda la dirección también del concilio de la Asamblea de Dios, es que toda la iglesia reciba la bendición del poder del Espíritu Santo, que toda la iglesia reciba la muestra fehaciente de que hemos sido bautizados en el poder del Espíritu Santo al hablar en nueva lengua, que es la muestra física de nosotros recibir el bautismo. Sin el bautismo del poder del Espíritu Santo, nosotros no vamos a disponer de ese poder que necesitamos para poder avanzar con paso firme hacia los estadios superiores que el Señor quiere que nosotros avancemos en este evangelio de la sana doctrina. En conclusión, hermano, las clases del día de hoy
nos habla a nosotros de una continuación como título de la experiencia de Pentecostés, y es que esa experiencia de nosotros buscar presencia, de nosotros buscar el bautismo, y nosotros los que estamos llenos del poder del Espíritu Santo, porque hacer la imposición y que la gente reciba es una persona que está llena del poder del Espíritu Santo, y una persona que está deseoso, que está hambriento de ese poder. Y entonces cuando nosotros hacemos la imposición en mano, estamos transmitiéndole en el nombre de Cristo Jesús el poder del Espíritu Santo a esa persona que lo necesita. Hay unos personajes básicos y fundamentales que nosotros hemos visto en esta clase, que es Esteban, y que es un personaje verdaderamente importantísimo, porque por la idea de Esteban predicar un cristianismo diferente al judaísmo, un cristianismo diferente al periodo de la ley, un cristianismo diferente también a los procesos económicos que se venían dando en Jerusalén. Esteban fue apedreado, y como consecuencia de ese apedreamiento de Esteban llegó una gran represión a la iglesia, y como consecuencia de esa represión a la iglesia hubo un esparcimiento de los líderes. Y aquí tenemos a Felipe, que llegó a Samaria lleno del poder de Dios, y predicó el evangelio, y la gente se convirtieron. Luego vemos que Pedro y Juan van y refuerzan a Felipe, y luego vemos que Pablo, cuando entonces está en la disposición de reprimir a los cristianos, es llamado por el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, a que se convierta al cristianismo, y a que cambie su actitud de perseguir a los cristianos a una actitud de ser un elemento propagador eficientísimo del evangelio y de la sana doctrina, lo que es casi todo el Nuevo Testamento. Tenemos al apóstol Pablo como el propagador por excelencia de la buena nueva de salvación hacia los gentiles. Le damos muchísimas gracias al Dios Todopoderoso, porque nosotros como gentiles también hemos recibido bautismo en el mismo poder del Espíritu Santo, como lo recibieron los judíos allá en el día de Pentecostés en Jerusalén. Así el hermano Kirson, así el hermano Juan Isidro Nova, el hermano Luis Casilla, así la hermana Isabel de Rosario Mujica, así también la hermana Jocelyn Araujo, así también el hermano Rafael Peña Pilarte, y estamos más seguros, estamos muy seguros que más temprano que tarde su esposa, sus hijos, sus nietos y todos ellos van a recibir la buena nueva de salvación, y van a recibir también el bautismo del poder del Espíritu Santo. Que Dios bendiga a la Iglesia Asamblea de Dios Faro de Salvación, y que el Señor nos ayude a nosotros coadyuvar todos los esfuerzos para que seamos una iglesia pentecostal con la experiencia continua del bautismo en el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias y pasen buena noche, distinguido hermano, y que Dios nos bendiga a todos.